La invitación de boda permaneció en la encimera de mi cocina durante 3 semanas antes de que pudiera animarme a abrirla. No porque no quisiera celebrar el matrimonio de mi hijo, sino porque sabía lo que significaba abrir ese sobre. Significaba confrontar el hecho de que Tadeo se iba de verdad para unirse a una familia que tenía todo lo que yo nunca había podido darle. Mi nombre es Roberto Hernández. Tengo 52 años de edad. Y durante los últimos 28 años, he trabajado como supervisor de mantenimiento en Manufacturas del Río. No es un trabajo glamuroso. Reparo máquinas estropeadas, dirijo a una cuadrilla de 6 hombres buenos y me aseguro de que las líneas de producción sigan moviéndose. Marco mi entrada a las 6 de la mañana todos los días, igual que lo he hecho desde que Tadeo tenía 2 años y su madre salió por la puerta sin mirar atrás. Aquella mañana, ella se fue. Angélica ni siquiera preparó una maleta. Simplemente agarró su bolso, me miró mientras yo sostenía a nuestro hijo dormido y dijo 5 palabras que definirían las siguientes 3 décadas de mi vida: ya no puedo hacer esto. Los papeles del divorcio llegaron por correo 2 semanas después, junto con los documentos de custodia que me otorgaban plenos derechos paternales. Ella no quería custodia compartida, no quería visitas. Quería salirse por completo y permanentemente. Así que me convertí en madre y padre para un niño de 2 años mientras trabajaba a tiempo completo en una fábrica que pagaba lo justo para mantenernos a flote. Aprendí a cocinar macarrones con queso de 50 maneras diferentes. Me hice experto en remendar pantalones de mezclilla rotos y en quitar manchas de crayón de las paredes. Aprendí por mi cuenta a trenzar el cabello para el día de la foto porque Tadeo insistía en que quería parecerse a la hermana de su amigo. Se me daba fatal, pero Tadeo lucía esas trenzas torcidas con orgullo. La invitación de boda era de una cartulina pesada y cara con letras en relieve. La prometida de Tadeo, Vanessa Villarreal, venía de una familia con dinero, dinero de verdad. Su padre, Carlos Villarreal, era dueño de Villarreal y Asociados, un prestigioso bufete de abogados en el centro de la ciudad. Su madre, Patricia, tenía un doctorado en economía y daba clases en la universidad. La propia Vanessa se había graduado con los máximos honores de una universidad de prestigio internacional y ya estaba en camino de convertirse en socia en el bufete de su padre a los 26 años de edad. Y luego estaba yo, diploma de preparatoria, supervisor de fábrica, criando a un hijo en un departamento de 2 habitaciones encima de la ferretería de Don Pepe. Tadeo había conocido a Vanessa hace 3 años cuando su pequeña empresa emergente de tecnología necesitó asesoría legal. Él había construido esa compañía desde la nada, programando código en nuestra sala de estar noche tras noche mientras yo le llevaba café y sándwiches. Era brillante, mi muchacho. Se abrió camino a través del colegio comunitario y luego en la universidad estatal gracias a becas y determinación. Todo lo que había logrado, se lo había ganado él mismo. Pero yo sabía lo que la familia de Vanessa pensaba de mí. Tadeo lo había mencionado con cuidado, tratando de suavizar el golpe. Papá, solo para que lo sepas, los Villarreal son algo formales. Se preocupan mucho por las credenciales y la educación. No dejes que te afecten, ¿de acuerdo? La boda fue en la Quinta Vista Hermosa, el tipo de lugar que solo había visto en revistas, una mansión extensa con jardines cuidados, un salón de baile con arañas de cristal y una lista de invitados que parecía un directorio de profesionales exitosos. Alquilé un traje que no me quedaba del todo bien, compré zapatos nuevos que me apretaban los pies y conduje mi camioneta de 15 años hasta el lugar. Cuando llegué al salón de la recepción, una mujer joven con una tabla con sujetapapeles me indicó mi asiento. Su nombre, por favor. Roberto Hernández. Soy el padre del novio. Ella revisó su lista, encontró mi nombre y me llevó a una mesa cerca de la parte trasera. No en la mesa presidencial donde estaría Tadeo, ni siquiera cerca del frente. Mi mesa estaba situada detrás de una columna decorativa, parcialmente oculta de las festividades principales. Esa debería haber sido mi primera advertencia. Los otros invitados en mi mesa eran bastante amigables, trabajadores de la fábrica a los que había invitado, mi hermano Daniel y su esposa Susana, y mi vecina, doña Esperanza, que había cuidado a Tadeo cuando era pequeño. Éramos la sección de clase trabajadora, segregados de los abogados, médicos y ejecutivos de negocios que llenaban las mesas cerca del frente. La ceremonia fue hermosa. Tadeo se veía muy bien en su smoking, con los ojos brillantes de felicidad mientras Vanessa caminaba por el pasillo con un vestido que probablemente costó más de lo que yo ganaba en 6 meses.
Lloré viéndolo decir sus votos, recordando al niño pequeño que solía subirse a mi cama durante las tormentas eléctricas, que me hacía tarjetas para el Día del Padre con figuras de palitos y demasiado pegamento. Pero fue en la recepción donde todo se desmoronó. El salón de la recepción era magnífico, mesas redondas cubiertas con manteles de color marfil, centros de mesa de rosas blancas y orquídeas, y servicios de mesa con más tenedores y cucharas de los que yo sabía cómo usar. En la mesa presidencial, Tadeo y Vanessa estaban sentados rodeados por el cortejo nupcial, todos ellos riendo y brindando con champán que venía en botellas cuyos nombres yo no podía pronunciar. Encontré mi asiento en la mesa 14, escondida detrás de esa columna, y fue entonces cuando lo vi. Cada servicio de mesa tenía una placa de identificación, tarjetas elegantes con caligrafía anunciando a cada invitado. La mayoría decía cosas simples: Dr. Ricardo Villarreal, para el tío de Vanessa, jueza Patricia Anzures, para una amiga de la familia, director Santiago Valdés, para uno de los colegas de Carlos Villarreal. Mi placa de identificación estaba frente a mí como una bofetada en la cara. Decía, Roberto Hernández, trabajador de mantenimiento con poca educación. Padre falso. Me quedé mirando esas palabras, leyéndolas una y otra vez, mientras mis manos empezaban a temblar. Trabajador con poca educación. Padre falso. Alguien había solicitado específicamente esta placa. Había pagado para que se imprimieran estas palabras. Había decidido que así era como debía ser identificado en la boda de mi propio hijo. Rob, ¿qué demonios es esto? Mi hermano Daniel estaba mirando la placa con una ira creciente. ¿Viste lo que pusieron en tu tarjeta? Doña Esperanza la tomó, con el rostro poniéndose rojo. Esto es vergonzoso. Absolutamente vergonzoso. ¿Quién haría algo así? Miré hacia la mesa presidencial. La madre de Vanessa, Patricia Villarreal, estaba observando nuestra mesa con una sonrisa que solo podría describirse como satisfecha. Se inclinó para susurrarle algo a su esposo, Carlos, y ambos miraron en mi dirección. Carlos levantó ligeramente su copa de champán, en un brindis burlón. Cerca de ellos estaba sentado el hermano de Vanessa, Patricio Villarreal, un abogado corporativo que había dejado claro desde la primera vez que nos conocimos que encontraba mi existencia graciosa. Estaba señalando mi mesa, diciendo algo a los invitados a su alrededor. Todos se giraron para mirar y varios de ellos se rieron. Rob, deberíamos irnos, dijo Daniel, poniendo su mano en mi hombro. No tienes por qué aguantar esto. Pero no podía moverme. Simplemente me quedé allí sentado mirando esa placa, sintiendo que cada inseguridad que había enterrado durante 28 años regresaba de golpe. Las noches en que me había ido a la cama con hambre para que Tadeo pudiera repetir la cena. Las veces que había usado las mismas botas de trabajo desgastadas durante 3 años porque Tadeo necesitaba ropa nueva para la escuela. Las reuniones de padres y maestros donde otros padres aparecían con trajes mientras yo llegaba directo de la fábrica, con las manos todavía manchadas de grasa de máquina. Había pensado que mis sacrificios importaban. Había pensado que criar a Tadeo, amarlo, estar allí para cada rodilla raspada, cada pesadilla y cada momento de orgullo me convertía en su verdadero padre. Pero para estas personas, yo solo era un trabajador de mantenimiento con poca educación, y, lo que es peor, un padre falso. El insulto dolió más que cualquier cosa que Angélica hubiera hecho cuando nos abandonó. Al menos ella había sido honesta sobre no querer ser madre. Estas personas me estaban diciendo que todo lo que le había dado a Tadeo durante 28 años no contaba porque yo no tenía las credenciales correctas, el trabajo correcto o el trasfondo correcto. Necesito salir de aquí, dije en voz baja, poniéndome de pie. Papá, espera. La voz de Tadeo cortó el ruido de la recepción. Me giré para verlo caminar hacia mí, y me di cuenta de que había visto la placa. Su rostro estaba pálido, su mandíbula tensa con una emoción que no podía interpretar del todo. Tadeo, lo siento, dije rápidamente. No quiero arruinar tu boda. Simplemente me iré a casa. Él miró la placa en mi mano, luego a sus nuevos suegros en la mesa presidencial. Patricia Villarreal todavía nos observaba con esa sonrisa satisfecha. Carlos se había vuelto a su conversación con un juez, descartándonos por completo. Tadeo tomó la placa de mi mano y la leyó lentamente. Cuando levantó la vista, sus ojos estaban llenos de lágrimas. Papá, vámonos a casa.
¿Qué? No, Tadeo. Esta es tu boda. No puedes irte de tu propia boda. Observa cómo lo hago. Se giró hacia la mesa presidencial y levantó la voz. Vanessa, tenemos que hablar. ¿Ahora? La recepción se quedó en silencio. 300 invitados dejaron de comer, beber y hablar, y todos los ojos se dirigieron hacia nosotros. Vanessa se puso de pie lentamente, con la confusión cruzando su rostro. Tadeo, ¿qué pasa? Él sostuvo la placa en alto. ¿Sabías algo de esto? La expresión de Vanessa pasó de la confusión al entendimiento y luego al horror. Oh, Dios mío, Tadeo. No lo sabía. Te juro que no lo sabía. Pero tu madre sí. La voz de Tadeo era fría ahora, una furia controlada reemplazaba la conmoción inicial. ¿Verdad que sí? Patricia Villarreal se puso de pie, con su sonrisa inalterada. Tadeo, querido, no hay necesidad de hacer una escena. Es solo una pequeña broma. Un poco de humor para aligerar el ambiente. ¿Una broma? La voz de Tadeo se elevó. Llamaste a mi padre falso. Insultaste al hombre que me crió, que sacrificó todo por mí, que me enseñó lo que significan el amor real y el compromiso real. Carlos Villarreal se aclaró la garganta. Ahora, hijo, seamos razonables. Nosotros pagamos esta boda. Te dimos la bienvenida a nuestra familia. Todo lo que hicimos fue reconocer ciertas verdades sobre los antecedentes y la educación. ¿Verdades? Tadeo se rió, un sonido amargo que nunca le había escuchado antes. ¿Quieren hablar de la verdad? Aquí está la verdad, mi padre trabajó semanas de 60 horas para mantener un techo sobre mi cabeza. Aprendió a cocinar porque yo tenía alergias alimentarias y no podíamos permitirnos un dietista. Aprendió por su cuenta álgebra y trigonometría con vídeos de YouTube para poder ayudarme con la tarea. Nunca faltó a una sola reunión de padres y maestros ni a una sola incluso cuando eso significaba perder paga en el trabajo. Caminó hacia la mesa presidencial, con su voz resonando en todo el salón silencioso. ¿Y saben cuál es la verdadera verdad? Mi padre hizo todo eso sin un título universitario, sin dinero familiar, sin ninguna de las ventajas que ustedes dan por sentado. Lo hizo porque me amaba. Porque él me eligió. Porque ser padre no se trata de biología, ni de credenciales, ni de estatus social. Se trata de estar presente cada uno de los días, sin importar lo difícil que se ponga. Vanessa estaba llorando ahora. Tadeo, lo siento mucho. No sabía que iban a hacer esto. Tal vez tú no lo sabías, dijo Tadeo, con la voz suavizándose ligeramente. Pero tu familia sí, y claramente no respetan a la persona que soy ni de dónde vengo. Se volvió hacia mí. Papá, hablo en serio. Vámonos a casa. Tadeo, por favor, dije en voz baja. No eches a perder tu matrimonio por esto. Podemos hablar de ello más tarde. No hay nada de qué hablar más tarde. Se quitó la chaqueta del smoking y la dejó sobre una silla. Estas personas acaban de mostrarme exactamente quiénes son, y no voy a pasar mi vida disculpándome por el hecho de que mi padre es el mejor hombre que he conocido, independientemente de su nivel educativo o su título de trabajo. Patricio Villarreal se puso de pie, con el rostro rojo. Estás cometiendo un error, Tadeo, al alejarte de esta familia, de estos contactos. ¿Tienes idea de lo que podemos hacer por tu carrera? No quiero nada de lo que puedan hacer por mi carrera, dijo Tadeo tajantemente. Construí mi empresa yo mismo. Seguiré construyéndola yo mismo. Tadeo tenía mucho más que decir, pero necesito que escuchen lo que sucedió después. Si encuentran valor en esta historia, si les está haciendo pensar de manera diferente sobre lo que realmente importa en la vida, por favor presionen el botón de suscripción. Dejen un comentario abajo sobre alguna vez en que alguien los subestimó a ustedes o a alguien a quien aman. Y denle un me gusta a este vídeo para que más personas puedan escuchar la historia de Tadeo. Y recuerden que el valor de una persona no se mide en títulos ni en cuentas bancarias. Ahora, volvamos a lo que pasó en esa boda. Tadeo caminó hacia donde yo estaba de pie y me tomó del brazo. Vamos, papá. Nos vamos. Tadeo, no, dijo Vanessa, bajando de la mesa presidencial. Por favor, no hagas esto.
Podemos arreglarlo. Haré que mis padres se disculpen. Podemos hacer que quiten esa horrible placa. No se trata solo de la placa, Vanessa, dijo Tadeo, y pude escuchar el dolor en su voz. Se trata de lo que representa. Tu familia siempre mirará a mi papá por encima del hombro. Siempre lo verán como alguien inferior, como algo de lo que avergonzarse, y yo no viviré mi vida fingiendo que eso es aceptable. La voz de Carlos Villarreal se volvió fría. Si sales de aquí, Tadeo, estarás tirando a la basura mucho más que solo esta boda. Estarás tirando a la basura a tu esposa, tu futuro con esta familia y potencialmente tus relaciones comerciales. ¿Realmente vale la pena por unos sentimientos heridos? Tadeo miró a su nuevo suegro con algo parecido a la lama para. Señor Villarreal, el hecho de que pueda hacer esa pregunta me dice todo lo que necesito saber sobre sus valores. Sí, vale la pena. Mi papá vale la pena. Siempre ha valido la pena. Salimos juntos, Tadeo todavía con su atuendo de boda menos la chaqueta, yo con mi traje de alquiler que no me quedaba bien. Detrás de nosotros, 300 invitados estaban sentados en un silencio atónito. Podía oír a Vanessa llorando. Podía oír la voz aguda de Patricia Villarreal empezando a cambiar la narrativa. Podía oír cómo comenzaban los susurros. En el estacionamiento, Tadeo se paró junto a mi vieja camioneta y se rió. De hecho, se rió. ¿Sabes qué, papá? Nunca me he sentido más seguro de nada en mi vida. Tadeo, acabas de abandonar tu propia boda. Lo sé. Miró hacia el cielo del atardecer. Anne se siente como la primera cosa honesta que he hecho en meses. Condujimos de regreso a mi departamento encima de la ferretería de Don Pepe, ambos en silencio. Yo seguía esperando que Tadeo se arrepintiera de su decisión, que se diera cuenta de lo que había desechado. Pero cuando llegamos a casa y preparé café como siempre lo hacía en mi vieja percoladora que tardaba una eternidad pero hacía el mejor café, Tadeo se sentó en nuestra pequeña mesa de la cocina y sonrió. Esto, dijo, mirando alrededor del estrecho departamento donde lo había criado. Esto siempre ha sido mi hogar. No esa mansión, ni ese salón de recepción. Este lugar contigo. No dormí esa noche. Me quedé reviviendo la recepción, la placa, el discurso de Tadeo, la salida. Pensé en Vanessa llorando, en el matrimonio que había terminado antes de empezar realmente. Pensé en las consecuencias que Tadeo enfrentaría por elegirme a mí sobre la familia Villarreal y sus conexiones. Pero sobre todo, pensé en lo que él había dicho, ser padre no se trata de biología, ni de credenciales, ni de estatus social. Se trata de estar presente cada uno de los días. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido de mi teléfono. Eran las 6 de la mañana, y se suponía que debía estar en la fábrica, pero me había reportado como enfermo por primera vez en 5 años. El número era desconocido. Señor Hernández, habla Juana Martínez, de Villarreal y Asociados. Soy la asistente ejecutiva del señor Carlos Villarreal. Sentí un vuelco en el estómago. Aquí estaba. La demanda, el acoso, cualquier venganza que los Villarreal hubieran planeado. Llamo porque ha habido un incidente en el bufete esta mañana y tiene que ver con su hijo, Tadeo. ¿Podría venir al centro de la ciudad de inmediato? Me puse la ropa y conduje hasta el edificio de Villarreal y Asociados, con mi mente repasando diversas posibilidades. ¿Había ido Tadeo a confrontarlos? ¿Habían presentado cargos por algo? ¿Había hecho Vanessa algo drástico? El bufete ocupaba 3 pisos de una torre de cristal en el centro. Nunca había estado dentro antes. El vestíbulo era todo de mármol y arte moderno, el tipo de lugar donde mis botas de trabajo se sentían como una violación. Juana Martínez me recibió en el ascensor, una mujer profesional de unos 40 años que me miró con algo que podría haber sido simpatía. Señor Hernández, gracias por venir tan rápido. Tadeo está en la sala de conferencias principal con los socios. Ha habido un desarrollo significativo con respecto a los eventos de ayer. Ella me guió a través de un laberinto de pasillos decorados con obras de arte caras y placas que anunciaban diversas victorias legales. La sala de conferencias tenía ventanales de piso a techo con vista a la ciudad. Alrededor de una mesa enorme estaban sentados Carlos Villarreal, Patricia Villarreal, otros 3 socios que no reconocí y Tadeo. Vanessa también estaba allí,
sentada lo más lejos posible de sus padres, con los ojos rojos de tanto llorar. Roberto, dijo Carlos Villarreal, poniéndose de pie cuando entré. Su voz era diferente a la de ayer, más baja, más controlada. Gracias por venir. ¿Qué está pasando? Miré a Tadeo. ¿Estás bien? Estoy bien, papá. Tadeo señaló una silla vacía. Siéntate. Necesitas escuchar esto. Una de las otras socias, una mujer llamada Elena Rodríguez, según su placa, solo su nombre, nada insultante, se aclaró la garganta. Señor Hernández, soy la socia administradora de este bufete. Anoche, después del incidente de la boda, recibí una llamada telefónica preocupante de parte de Tadeo con respecto al comportamiento discriminatorio de los directivos del bufete hacia usted. Esta mañana, continuó ella, realicé una revisión de emergencia de la situación. Lo que descubrí es que el incidente de la placa no fue un evento aislado. Fue parte de un patrón de discriminación y comportamiento hostil que viola no solo las políticas éticas de nuestro bufete, sino potencialmente varios estatutos de empleo y derechos civiles. El rostro de Carlos Villarreal estaba rojo. Elena, este es un asunto familiar. No hay necesidad de involucrar los negocios del bufete. Se convirtió en un asunto del bufete, dijo Elena bruscamente, cuando utilizaste recursos de la empresa para crear esa placa. Cuando utilizaste tu posición como socio principal para presionar a la planificadora de bodas para que la implementara, y cuando hiciste declaraciones a otros socios sobre la idoneidad de Tadeo para asociarse con este bufete basándote en los antecedentes educativos y la ocupación de su padre. Miré a Tadeo. ¿Qué hiciste? Documenté todo, dijo Tadeo en voz baja. Cada conversación en la que surgió tu nombre, cada comentario sarcástico sobre tu trabajo, cada vez que sugirieron que yo debería avergonzarme de mi origen. Grabé la conversación de ayer en el estacionamiento donde Patricia declaró explícitamente que tener un padre de clase trabajadora limitaría mi acceso a su círculo social. Esa es una grabación ilegal, protestó Carlos. Estamos en un estado donde el consentimiento de una sola parte es suficiente, respondió Tadeo. Estoy dentro de mis derechos. Elena Rodríguez continuó. Además, Tadeo me informó que el bufete recientemente le negó un contrato importante a su compañía de tecnología específicamente porque Carlos Villarreal creía que daría una mala imagen al bufete estar asociado con alguien del trasfondo cuestionable de Tadeo. ¿Qué? Vanessa miró a su padre con asombro. Papá, ¿tú hiciste que Tadeo perdiera ese contrato? Me dijiste que el bufete había decidido irse con una compañía tecnológica más grande. Carlos guardó silencio. El contrato en cuestión, dijo Elena, tenía un valor de aproximadamente 45 millones de pesos durante 3 años. La compañía de Tadeo era el licitador más calificado, pero Carlos utilizó su posición para desviar el contrato hacia otro lugar. Eso no es solo poco ético, es una interferencia potencialmente procesable en las relaciones comerciales. La sala se quedó muy callada. Elena miró directamente a Carlos y Patricia. A partir de esta mañana, ambos quedan suspendidos bajo licencia administrativa a la espera de una investigación completa. El Comité de Ética del bufete revisará no solo el incidente de ayer, sino el patrón más amplio de comportamiento discriminatorio. Dependiendo de los hallazgos, podrían enfrentar suspensión, despido o, en el peor de los casos, procedimientos de inhabilitación profesional. Patricia finalmente habló, con la voz temblorosa. Esto es absurdo. Nosotros pagamos esa boda. Le dimos la bienvenida a Tadeo a nuestra familia. ¿Una pequeña broma en la recepción y ahora nuestras carreras están en juego? Mamá, dijo Vanessa en voz baja. No fue una broma y no fue algo pequeño. Humillaste deliberadamente al hombre que crió a mi esposo. Utilizaste tu posición y tu dinero para hacerlo sentir inútil en lo que debería haber sido una celebración. El bufete tiene una reputación que mantener, continuó Elena. Representamos a clientes de todos los niveles socioeconómicos. No podemos tener socios principales que demuestren prejuicios contra los trabajadores de clase trabajadora, que crean que la educación y la riqueza determinan el valor de una persona, o que utilicen sus posiciones para castigar a aquellos que consideran inferiores. Me quedé allí sentado procesando todo esto. Tadeo había ido a la guerra contra sus nuevos suegros, había puesto sus carreras en juego y potencialmente había destruido su matrimonio antes de que comenzara. Tadeo, dije en voz baja. Esto es demasiado.
No necesitabas hacer esto. Sí, necesitaba hacerlo, papá. Me miró con absoluta certeza. Pasaste 28 años luchando por mí. Es hora de que yo luche por ti. Elena Rodríguez se volvió hacia mí. Señor Hernández, al bufete le gustaría ofrecerle una disculpa formal en nombre de estos socios. Además, estamos preparados para discutir una compensación por la angustia emocional causada por el incidente de ayer. No quiero una compensación, dije. Solo quiero respeto. Lo tiene, dijo Elena firmemente. De parte de este bufete, de mi parte y de parte de todos en esta sala que entienden que ser un buen padre no tiene nada que ver con títulos ni con nombres de puestos de trabajo. La reunión continuó durante otra hora, trabajando en detalles y próximos pasos, pero dejé de escuchar con atención. Estaba observando a Tadeo y a Vanessa al otro lado de la mesa. No estaban sentados juntos, pero se miraban constantemente, y pude ver que algo pasaba entre ellos, dolor, sí, pero también entendimiento. Finalmente, Elena levantó la sesión. Carlos y Patricia se fueron sin hablar, con su humillación completa. Los otros socios ofrecieron despedidas amables. Finalmente, solo quedamos yo, Tadeo, Vanessa y Elena. Tadeo, dijo Vanessa suavemente. ¿Podemos hablar en privado? Tadeo me miró. Yo asentí. Adelante, hijo. Esperaré en el vestíbulo. En realidad, dijo Elena, señor Hernández, ¿podría hablar con usted un momento en mi oficina? La seguí por otro pasillo hasta una oficina de esquina que era de algún modo impresionante y acogedora a la vez. Elena me indicó que me sentara. Señor Hernández, quería disculparme personalmente, no solo por lo que pasó en la boda, sino por el hecho de que la cultura de nuestro bufete permitió que socios como Carlos Villarreal mantuvieran esas actitudes durante tanto tiempo. No es su culpa, dije. Sí lo es, respondió ella. Soy la socia administradora. Crear un entorno inclusivo es mi responsabilidad. Lo que le pasó a usted ayer fue inaceptable, y sucedió porque no presté suficiente atención a las señales de advertencia. Sacó una carpeta. He estado revisando la compañía de Tadeo. Su trabajo es excepcional. El bufete debería haber estado agradecido de contratarlo, en lugar de usar sus antecedentes como una razón para negarle oportunidades. Tadeo es brillante, dije. Siempre lo ha sido. Sacó eso del lado de su madre. Angélica era inteligente, simplemente no pudo manejar la responsabilidad de ser madre. Elena sonrió. Por lo que he visto, sacó su ética de trabajo y su determinación del lado de su padre. Esas cualidades valen más que cualquier título. Hablamos durante unos minutos más sobre nada en particular. Cuando finalmente regresé al vestíbulo, encontré a Tadeo y a Vanessa almorzando sentados juntos en un sofá, tomados de la mano y hablando en voz baja. Levantaron la vista cuando me acerqué. Papá, dijo Tadeo. Vanessa y yo hemos estado hablando. Queremos hacer la boda de nuevo, dijo Vanessa. De la manera correcta esta vez. Una ceremonia pequeña, solo con las personas que realmente importan. Sin un lugar caro, sin una lista de invitados pretenciosa, sin placas de identificación excepto las que digan lo que es realmente importante, familia. ¿Están seguros de eso?, pregunté. Lo de ayer fue bastante definitivo. Lo de ayer, dijo Tadeo, se trató de dar un mensaje. Lo de hoy se trata de tomar una decisión. Y elijo a Vanessa, pero también te elijo a ti, papá. He terminado de fingir que esas cosas están en conflicto. Vanessa asintió. Mis padres estaban equivocados. Completamente, inexcusablemente equivocados. Pero Tadeo tiene razón sobre lo que importa. Me enamoré de él conociendo de dónde venía, conociendo su historia. Debería haberme sentido orgullosa de eso, en lugar de permitir que mis padres hicieran que me avergonzara. Tus padres están enfrentando consecuencias graves, señalé. Se las merecen, dijo Vanessa con firmeza. Lo que hicieron fue cruel y discriminatorio. Pero eso no significa que Tadeo y yo no podamos construir algo diferente, algo mejor. 3 semanas después, celebramos una pequeña ceremonia en el patio trasero de mi hermano Daniel. 50 invitados, la mayoría de ellos gente de clase trabajadora que había conocido a Tadeo desde que era un bebé.
La planificadora de la boda fue doña Esperanza, quien organizó todo con precisión militar y amor maternal. El pastel vino de la panadería Los Martínez, donde había comprado pasteles de cumpleaños durante 28 años. La música fue proporcionada por una banda que usualmente tocaba en el salón del sindicato local. Mi placa de identificación en la mesa decía simplemente, Roberto Hernández, padre del novio. Tadeo dio un discurso que hizo llorar a todos. Habló sobre la diferencia entre estar presente y aparentar, entre la verdadera riqueza y el verdadero valor. Me agradeció por enseñarle que el carácter no se construye en escuelas elegantes ni en trabajos prestigiosos, sino en las decisiones diarias de hacer lo correcto por las personas que amas. Vanessa también habló. Se disculpó públicamente por el comportamiento de su familia y anunció que dejaba Villarreal y Asociados para iniciar su propio bufete, centrándose en representar a trabajadores en casos de discriminación laboral. Su primer cliente sería abogar por un mejor trato para los trabajadores de mantenimiento en cierta planta de fabricación. Carlos y Patricia Villarreal no asistieron. Todavía estaban bajo licencia administrativa, enfrentando revisiones de ética que probablemente pondrían fin a sus carreras en el bufete. Patricio Villarreal envió un regalo con una nota que simplemente decía, estaba equivocado. Felicitaciones a ambos. La investigación que Elena Rodríguez había iniciado terminó descubriendo años de prácticas discriminatorias en Villarreal y Asociados. 3 socios principales fueron obligados a retirarse. El bufete implementó capacitación obligatoria sobre prejuicios y creó una nueva iniciativa de diversidad. Incluso contrataron a un consultor para revisar sus prácticas de contratación y asegurar que las decisiones se basaran en el mérito y no en las conexiones sociales. ¿Y la compañía de Tadeo? Sin la interferencia de Carlos Villarreal, se corrió la voz sobre la calidad de su trabajo. En 6 meses, había conseguido 3 contratos importantes, incluyendo uno con un bufete de abogados que buscaba actualizar sus sistemas tecnológicos. Villarreal y Asociados terminó contratándolo bajo el liderazgo de Elena Rodríguez, pagándole de manera justa y tratándolo con respeto. Regresé a mi trabajo en la fábrica. El mismo turno de la mañana, la misma cuadrilla, las mismas máquinas. Pero algo había cambiado. Los muchachos se habían enterado de lo de la boda, del discurso de Tadeo y de cómo se enfrentó a los ricos que nos miraban por encima del hombro. Se convirtió en un motivo de orgullo. No éramos solo trabajadores de mantenimiento. Éramos padres e hijos y hermanos que estábamos presentes todos los días, que construíamos y reparábamos y creábamos, que manteníamos unidas a las familias con manos callosas y corazones decididos. Tadeo y Vanessa construyeron un buen matrimonio. Compraron una casa modesta en un vecindario de clase media a mitad de camino entre sus oficinas. Cenaban conmigo todos los domingos y Vanessa aprendió a cocinar las recetas de macarrones con queso que yo había perfeccionado durante 28 años. Empezó a llamarme, papá, a los 6 meses y yo sabía que lo decía en serio. Lo curioso de esa placa de identificación, ese insulto de trabajador de mantenimiento con poca educación, padre falso, es que terminó demostrando todo lo que intentaba negar. Porque cuando Tadeo se alejó de la riqueza, el prestigio y el estatus social para estar a mi lado, le mostró al mundo cómo es una verdadera relación entre padre e hijo. La educación no te convierte en padre. El dinero no te convierte en padre. Estar allí lo hace. El sacrificio lo hace. Amar a alguien lo suficiente como para poner sus necesidades por encima de tu propia comodidad, eso te convierte en familia. Todavía conservo esa placa de identificación. La guardo en mi caja de herramientas en el trabajo, justo al lado de la tarjeta del Día del Padre que Tadeo me hizo cuando tenía 6 años, dibujos con crayones, demasiado pegamento y las palabras, el mejor papá del mundo entero, escritas con las faltas de ortografía suficientes para ser perfectas. Ambos objetos me recuerdan la misma verdad: el valor no se determina por las credenciales, ni por la riqueza, ni por el estatus social. El valor se mide en momentos, en sacrificios realizados y en amor entregado, en elegir estar presente día tras día, incluso cuando es difícil. Carlos Villarreal tenía prestigio y riqueza y todas las marcas del éxito. Pero cuando llegó el momento de mostrar un carácter real, falló. Tadeo, criado en un departamento de 2 habitaciones por un trabajador de fábrica, sabía exactamente quién era y qué importaba. Esa diferencia no vino de la educación ni del dinero. Vino de los valores, de la integridad y de las lecciones diarias aprendidas en un hogar donde el amor era el único lujo que podíamos permitirnos. El mes pasado,
Tadeo me llamó con noticias. Vanessa estaba embarazada. Voy a ser abuelo. Y cuando Tadeo me lo dijo, mencionó algo que nunca olvidaré: papá, he estado pensando en qué tipo de padre quiero ser. Y me di cuenta de que ya tengo el ejemplo perfecto. Tú me enseñaste que ser papá no se trata de proveer todo lo que tu hijo quiere. Se trata de ser todo lo que tu hijo necesita. Ese bebé crecerá con ventajas que yo nunca pude haberle dado a Tadeo: fondos para la universidad, lecciones de música, vacaciones familiares. Pero espero que Tadeo también le enseñe a ese niño lo que yo le enseñé a él, que la verdadera riqueza se mide en el tiempo dedicado, en la presencia y en la decisión de seguir estando allí incluso cuando el mundo te dice que no eres suficiente. Porque la verdad es que yo siempre fui suficiente. No por mi educación, ni por mi trabajo, ni por mi cuenta bancaria. Fui suficiente porque amé a mi hijo con todo lo que tenía. Y le enseñé a través del ejemplo que el valor proviene del carácter, no de las credenciales. La familia Villarreal perdió su posición en el bufete, perdió su reputación y perdió su influencia, todo porque no pudieron ver que lo más valioso en esa recepción de boda no eran las arañas de cristal, ni el champán caro, ni los vestidos de diseñador. Era la relación entre un padre y un hijo construida a lo largo de 28 años de sacrificio y amor. Y al final, Tadeo eligió esa relación sobre todo lo demás que ellos ofrecían. Él me eligió a mí. No porque yo fuera impresionante, educado o rico, sino porque yo era real. Porque nuestro vínculo se construyó sobre la verdad, la presencia y la devoción diaria. Así es como se ve una familia de verdad. No son placas de identificación, ni credenciales, ni estatus social. Una familia real se ve como un trabajador de fábrica criando a un hijo en un departamento de 2 habitaciones, enseñándole que el carácter importa más que la clase social, que estar presente importa más que aparentar y que el amor es la única moneda que realmente cuenta. Así que a Carlos y Patricia Villarreal, dondequiera que estén ahora en sus carreras disminuidas y reputaciones dañadas, solo tengo esto que decirles: gracias. Gracias por esa placa de identificación. Gracias por dejar tan claro su desprecio que mi hijo tuvo que elegir entre su mundo y el nuestro. Porque su elección aquel día alejarse de su boda, de su dinero y de su prestigio para estar al lado de su padre falso, trabajador de mantenimiento con poca educación, demostró algo que yo siempre había creído pero que a veces dudaba. Lo crié bien, y eso vale más que todos los títulos, la riqueza y el estatus social del mundo. Mi nombre es Roberto Hernández. Tengo 52 años. Trabajo como supervisor de mantenimiento en Manufacturas del Río y soy el padre más orgulloso que jamás haya existido. No porque mi hijo sea exitoso, aunque lo es. No porque se haya casado bien, aunque Vanessa resultó ser maravillosa. Estoy orgulloso porque cuando más importaba, Tadeo supo exactamente quién era su verdadero padre. Y ninguna placa de identificación, ninguna cantidad de dinero y ninguna familia de trepadores sociales podría cambiar jamás esa verdad. Si esta historia los conmovió, si los hizo pensar en las personas en su vida que estuvieron presentes para ustedes sin importar sus credenciales o su estatus, compártanla. Dejen un comentario sobre alguien que los amó no con riqueza, sino con presencia. Y recuerden, las mejores cosas de la vida no se miden en títulos ni en pesos. Se miden en momentos, en sacrificios y en la decisión de seguir amando incluso cuando el mundo les dice que no son suficientes. Porque ustedes son suficientes. Siempre lo fueron.